¿Cuál es el valor último de la justicia? ¿En dónde se construyen, quiénes crean y cómo se mantienen muchas de esas reglas que nosotros utilizamos como base para estructurar nuestras sociedades? ¿Y existen acaso individuos que pueden empezar a romper esas reglas en búsqueda de un bien mayor? Mi nombre es Diego Arboleda y estas son las meditaciones literarias. En esta meditación literaria quiero compartir al que es uno de mis autores favoritos de toda la historia de la literatura rusa, Fyodor Dostoyevsky. En particular, una de sus novelas o un episodio de una de sus novelas más populares, Crimen y Castigo, novela originalmente publicada en el año de 1867 de manera completa, aunque fue empezada a escribir durante los años previos y publicada de manera episódica en una revista llamada El Mensajero Ruso durante el año de 1866. Crimen y Castigo, que fue publicada en un momento muy difícil de la vida de Dostoyevsky, es quizás la novela más reconocida de su autor, una novela que le entregó una inmensa popularidad en su momento y que hoy por hoy sigue siendo considerada uno de los grandes clásicos de la historia de la literatura universal. En particular, quiero que exploremos un pasaje durante el día de hoy, uno de los pasajes culmen o clímax de la novela, un pasaje en donde su protagonista, Raskolnikov, va a hacer o presentarnos una justificación de el porqué de un crimen. El por qué es posible teóricamente cometer un asesinato si dicho asesinato responde a un orden moral, si dicho asesinato responde a una necesidad última de un progreso social. ¿Sí? Creo que todos ya conocemos, aunque sea parcialmente la historia, sabemos que la historia está estructurada, y aquí no estoy haciendo ningún spoiler para aquellos que no lo hayan leído, está estructurada alrededor de un personaje, Raskolnikov, el estudiante, que comete un crimen muy al principio de la novela, digamos, realmente no nos interesa, o al menos no es el principal interés del narrador, el de expresarnos el misterio de quién es el asesino, como en una novela policíaca, sino más bien de explicarnos el porqué de las acciones de este individuo. Raskolnikov es un joven antiguo estudiante de Derecho que se ha retirado por razones económicas y filosóficas y existenciales de la universidad y que ha llegado a una conclusión muy decidida en su mente, o al menos a una justificación moral en su mente del por qué se deben cometer determinados crímenes. ¿Sí? Dicha justificación lo ha llevado al menos parcialmente a cometer un par de crímenes por los que él tratará de evadir la justicia a lo largo de la novela. No quiero presentar aquí obviamente el desenlace de la historia, no es mi interés tampoco, como decía hace un momento, arruinar la experiencia para aquellos que estén leyendo o que estén acercándose por primera vez a este gran clásico, sino centrarnos en un pequeño episodio, una sección en donde Raskolnikov, que ya está un poco paranoico por una serie de circunstancias de la trama, se encuentra con un personaje, con un juez de instrucción, básicamente un policía llamado Porfirio Petrovich. Porfirio Petrovich es la persona encargada de realizar la investigación criminal en contra de pues, la persona que haya cometido estos crímenes, ¿no? Que nosotros sabemos que se trata de Raskolnikov, pero en ese momento pues todavía la investigación está en sus puntos iniciales. Allí tienen Raskolnikov y Porfirio Petrovich tienen la primera, el fragmento que les voy a mostrar es la primera de varias conversaciones que tienen a lo largo de toda la novela, conversaciones de una densidad filosófica muy interesante, conversaciones que nos reflejan también muchas de estas ambivalencias morales y sociales propias, no solamente de su época, sino que creo yo siguen siendo muy relevantes aún al día de hoy. Y una serie de conversaciones en donde Raskolnikov nos presenta un artículo, ¿sí? Un artículo que él escribió antes de que empezasen los acontecimientos de la historia de la novela misma. Un artículo que se titula Sobre el crimen. Dicho artículo ha sido leído por Porfirio Petrovich, razón por la cual pues, Porfirio Petrovich sospecha precisamente que Raskolnikov pueda estar involucrado en los crímenes, en los asesinatos específicamente, y esto lo lleva a una discusión, los lleva a tener una discusión en donde Raskolnikov trata de argumentar o justificar o explicar
explicar de una manera más clara algunas de sus teorías. Insisto, mi interés no es aquí entrar tanto en el desarrollo de la historia o en el desenlace de esta, sino de explorar algunas de estas ideas que son absolutamente centrales dentro de la historia, unas ideas poderosas, poéticas, que más allá de los acontecimientos posteriores de la narrativa siguen teniendo una relevancia muy grande al día de hoy y que nos llevan a reflexionar otra vez sobre los límites de la justicia y la posibilidad de libertad dentro de la naturaleza humana y del ser humano mismo dentro de un marco de legalidad o de ilegalidad en caso de ser necesario. Entonces vamos a leer este pasaje como siempre y a continuación haremos la reflexión pertinente. Yo, sencillamente, me limité a señalar que un hombre extraordinario tiene el derecho, es decir, no se trata de un derecho oficial, sino que tiene el derecho de permitirse él en conciencia franquear ciertos impedimentos, y únicamente en el caso de que la realización de sus ideas, que a veces pueden llegar a resultar enormemente beneficiosas para toda la humanidad, así lo exija. En mi opinión, si los descubrimientos de Kepler o Newton, por determinadas circunstancias, requirieran para darse a conocer el sacrificio de la vida de una, de 10, de 100 o de más personas que les impedían llevar a cabo cierto descubrimiento constituían un obstáculo en su camino, entonces Newton habría tenido el derecho e incluso la obligación de eliminar a esas 10 o a esas 100 personas para poder dar a conocer su descubrimiento a toda la humanidad. De esto, no obstante, no se sigue que Newton tuviera derecho a matar a diestro y siniestro, a quien le diera la gana, o a robar a diario en el mercado. Es más, ahora me acuerdo, en mi artículo sostengo que, no sé, por ejemplo, los mismos legisladores y guías de la humanidad, empezando por los más antiguos y siguiendo por Licurgo, Solón, Mahoma, Napoleón y demás, fueron todos unos criminales, aunque solo fuera porque, al promulgar una nueva ley, ya estaban transgrediendo la anterior, que había sido legada por sus predecesores y venerada como cosa sagrada por la sociedad. Y, desde luego, no se paraban en barras ante el derramamiento de sangre si estimaban que la sangre, a veces completamente inocente y derramada heroicamente en defensa de la antigua ley, podía servirles de ayuda. También llama la atención que la mayor parte de esos benefactores y guías de la humanidad fueran responsables de matanzas especialmente cruentas. Concluyo en una palabra que no solo los grandes hombres, sino todos aquellos que descuellan, por poco que sea, por encima del resto, es decir, todos aquellos que son capaces de decir algo mínimamente novedoso, son, por su propia naturaleza, unos criminales, en mayor o menor medida, como es lógico. De otro modo les resultaría muy difícil abandonar la senda trillada y, si hay algo a lo que no están dispuestos es a seguir la senda trillada, también en este caso por su propia naturaleza y están, en mi opinión, hasta obligados a no seguirla. Por lo que respecta a mi división de las personas entre ordinarias y extraordinarias, reconozco que es un tanto arbitraria, pero tampoco hago hincapié en unas cifras precisas. Me limito a sostener mi idea principal, que consiste, precisamente, en que la gente está dividida, en general, en dos clases, siguiendo las leyes de la naturaleza. Los inferiores o los ordinarios, esto es, la materia prima, por así decir, que sirve únicamente para reproducir otros seres semejantes a ellos, y las personas propiamente dichas, es decir, aquellas que tienen el don o el talento de pronunciar en su medio una nueva palabra. Existen, como es lógico, innumerables subdivisiones, pero los rasgos característicos de ambas categorías son bastante nítidos. La primera de ellas, esto es, la materia prima, está integrada, hablando en términos generales, por personas conservadoras por naturaleza, jerárquicas, que viven en la obediencia a las que les gusta obedecer. En mi opinión, están obligadas a ser obedientes, porque esa es su vocación, y para ellos, sin duda, no hay nada humillante en ser obedientes. En la segunda categoría, todos transgreden las leyes, son destructores o al menos tienden a serlo en la medida de sus posibilidades. Los crímenes de estos hombres son, desde luego, relativos y muy variados. En su mayor parte reclaman, bajo muy distintas fórmulas, la destrucción de lo existente en nombre de algo mejor. Pero, si uno de ellos necesita, en aras de su idea, pasar por encima de un cadáver o cruzar un río de sangre, en mi opinión, puede encontrar en su interior,
en su conciencia el permiso para vadear la sangre. Siempre, de todos modos, en función de la idea y de su magnitud, que quede claro. Solo en ese sentido hablo en mi artículo del derecho al crimen. Recuerden que hemos partido de la cuestión jurídica. Por otra parte, tampoco hay que preocuparse demasiado. Las masas casi nunca les otorgan ese derecho, sino que los castigan y los cuelgan, más o menos, cumpliendo así, con toda justicia, con su vocación conservadora. Teniendo en cuenta, eso sí, que en las generaciones futuras esas mismas masas pondrán a los ajusticiados en un pedestal y se inclinarán más o menos ante ellos. La primera categoría es siempre el hombre del presente, la segunda el hombre del futuro. Los primeros conservan el mundo y multiplican su número. Los segundos mueven el mundo y lo conducen hacia un fin. Unos y otros tienen el mismo derecho a existir. En una palabra, conmigo todos tienen un derecho análogo y vive la guerre éternelle. Hasta la Nueva Jerusalén, se entiende. El pasaje que exploramos el día de hoy, que acabamos de leer, es, como mencionaba anteriormente, uno de los más célebres, si no el más célebre de toda la novela. Un pasaje que ha conducido a un sinnúmero de interpretaciones, uno de esos pasajes icónicos de la historia de la literatura, uno de esos pasajes centrales también en el desarrollo de la narrativa y del pensamiento filosófico de su protagonista, de Raskolnikov. Y es un pasaje que aún así, aún a pesar de tantas reflexiones, tantas exploraciones y demás, sigue teniendo una relevancia capital, siento yo, en la pregunta también sobre nuestra naturaleza humana individual y nuestra conexión con la sociedad, ¿sí? Entonces, antes de empezar a explorarlo con plenitud, o a plenitud, quiero señalar un detalle, y es que inmediatamente antes de iniciarse el pasaje que señalé, Porfirio Petrovich, el detective, el juez de instrucción, le ha dicho a Raskolnikov o ha hecho un pequeño resumen en donde ha mencionado que, en su opinión, lo que Raskolnikov estaba mencionando en dicho artículo es que existen unos seres privilegiados, unos seres superiores que tienen absolutamente el derecho de matar o de hacer lo que quieran por encima de la ley, ¿sí? En cualquier momento pueden cometerlo, en cualquier momento pueden tomar estas determinaciones extremas. Y esta de hecho es una interpretación que a veces ha sido muy común, a través de la cual se ha leído buena parte de estos pasajes. De esto ya hablaremos con más detalle en un momento. Pero nótese, y quiero que eso quede claro, que el mismo Raskolnikov va a ser un matiz de esta interpretación, va a tratar de mostrarnos que no es necesariamente así como hay que interpretar este pasaje, sino que tiene una serie de reglas o de limitaciones parciales que debemos comprender. Entonces, comencemos a explorarlo. Entonces, como mencioné hace un momento, al principio el mismo Raskolnikov a nivel personal nos dice, yo me limité a señalar que un hombre extraordinario, entre comillas, tiene el derecho de permitirse en conciencia franquear ciertos impedimentos y únicamente en el caso de que la realización de sus ideas así lo exija, ¿sí? Entonces, partamos de esto. Aquí no se parte, bueno, tenemos que empezar por un detalle, es entender a qué se referirá esta noción del hombre extraordinario, ¿sí? Creo que muchos de ustedes, y pues ha sido también normal dentro de la historia crítica o la exploración crítica de esta novela, la noción del hombre extraordinario ha sido conectada con la del superhombre nietzscheano, ¿sí? Esa noción que nosotros vemos que pues, el Übermensch que explora Nietzsche, por ejemplo, hacia los Zaratustra, en el Exe Homo, ¿sí? Eh, una concepción que, dicho sea de paso, también ha sido profundamente malentendida, ¿sí? No es este el espacio necesariamente para entrar a discutir el pensamiento nietzscheano, pero sí se debe señalar que la interpretación nacionalsocialista o fascista del superhombre es una interpretación posterior, una interpretación que sin duda alguna el mismo Nietzsche jamás habría aceptado. Es decir, él no habría aceptado una visión necesariamente partida de la eugenesia, partida de una selección de una raza aria, etcétera, que merecía vivir por encima de una raza minoritaria que merecía la destrucción física, ¿no? Una base para, obviamente, una justificación filosófica para un exterminio o un genocidio. No, 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 no. Existe, ese no es el concepto, digamos. Dentro del concepto del superhombre nietzscheano hay también una concepción de una construcción de un nuevo aparataje ético del individuo que ya no depende necesariamente de un orden
ultraterreno de un dios y de una herencia cristiana, sino que parte de una decisión del mismo individuo de construir también una serie de discursos morales y éticos a través de los cuales pues también pueda desarrollar una mejor sociedad. ¿Sí? Hay algunos críticos que han mencionado que dicha noción del superhombre nietzscheano se acerca más a la de una figura maquiavélica, por ejemplo, si lo vamos a hablar dentro de un marco social, que tendría como objetivo, sí, a veces tomar determinaciones que pueden resultarnos a nivel general antiéticas, pero siempre con o en pro de una búsqueda social, de una transformación colectiva, etcétera, ¿sí? Son personas que en ese caso sí serían seleccionadas, privilegiadas para tomar una serie de determinaciones. Obviamente esto también, insisto, es solo una interpretación posible. Podemos leerlo también bajo otras claves interpretativas. Pero en todo caso, quiero que quede claro que no es necesariamente una visión de un ser fascista, destructor, aniquilador, perverso, no. Pero bueno, más allá, digamos, ya habiendo partido de esa conexión, ahora pensemos cómo podemos establecerlo o conectarlo específicamente con lo que aquí se menciona, la del hombre extraordinario. ¿Sí? Notemos, además, pensemos, no, obviamente, no olvidemos esto en lo que sigue de nuestra interpretación, que Dostoyevsky, a diferencia de Nietzsche, era un profundo cristiano, era un creyente, ¿sí? Entonces, aunque su personaje sea un personaje que al menos en este momento de la historia mantenga una relación compleja, como por decirlo menos, con lo divino, esto no quiere decir que necesariamente, a pesar de dicha aproximación, de dicha relación compleja, tenga un rechazo necesario de lo divino. ¿Sí? Raskolnikov, de hecho, inmediatamente después del pasaje que seleccioné el día de hoy, menciona él directamente que cree en Dios. ¿Sí? Entonces, pero partamos entonces de esa concepción, ¿no? De que hay unas aproximaciones ligeramente distintas, ¿no? Respecto a lo que podemos entender como un discurso de fe, de existencia o de inexistencia de lo divino, ¿no? Y podemos pensar que también, pues dentro de una estructura filosófica general de la historia se persigue, o al menos Dostoyevsky así lo buscaba, también una exploración de lo trascendente, de lo sublime, ¿sí? De la existencia y la importancia de esa existencia de lo divino. Obviamente, insisto, esto también puede escapar un poco del marco de la particular interpretación de este fragmento, pero quiero que lo tengamos presente para los contrastes. Pero bueno, teniendo en cuenta este marco, volvamos directamente a este pasaje. Entonces, ¿qué entendemos aquí por un hombre extraordinario? Lo primero es que este es un hombre que no tiene, como se nos menciona aquí, el derecho necesariamente a franquear y romper todas las reglas. No es así, ¿sí? Que actúa por un mero impulso general y brutal para destruirlo todo. No, no. Aquí se nos dice con claridad que este hombre extraordinario solo tiene el derecho de permitirse franquear ciertas reglas en el caso de que dichas reglas le impidan a él alcanzar su plenitud, una plenitud que en este caso en particular, dada su misma cualidad extraordinaria, se conectan con elementos que pueden llevar a dar un salto de pensamiento, un cambio de paradigma, una evolución importante dentro del pensamiento humano. ¿Sí? Por eso es que allí se nos dice que en esos momentos sí tienen derecho, pero no es en cualquiera. Sí, no partamos tampoco de que el hombre extraordinario actúa de una manera meramente impulsiva, así como tampoco, por ejemplo, el superhombre nietzscheano lo haría, ¿no? Sino que parte también de un discurso racional en donde sí, por supuesto, hay un elemento profundamente emocional. No es una división tan brutal, no es solo razón y demás. De hecho, pues el reconocimiento del placer y de lo dionisiaco pues, es un elemento importante en la teoría nietzscheana, pero bueno, volviendo al tema dostoyevskiano, aquí también reconocemos que este es un personaje que solo toma una determinación a partir de un elemento de acción racional, de pensamiento racional, en donde sabe que una determinada acción inmoral en apariencia puede ser tomada de acuerdo a una serie de determinaciones previamente tomadas que surgen o se conectan siempre con un bienestar colectivo. Bueno. Entonces, veamos el ejemplo. Es interesante ver esto. En particular, noten cómo de inmediato se nos da el salto en este pasaje a mencionar a Kepler o a Newton. ¿Sí? Dos figuras científicas sumamente importantes, ¿no? Creo que pues todos más o menos hemos escuchado o conocemos a estas figuras como a Johannes Kepler, un muy importante astrónomo matemático alemán, conocido sobre todo por sus leyes sobre el movimiento de los planetas en su órbita alrededor del Sol, ¿sí? Leyes que sentaron las bases para el desarrollo de las teorías matemáticas, de las leyes de gravitación universal.
y de la mecánica clásica que son propias de la obra de Newton, ¿sí? Entonces ahí se ve claramente pues, la correlación entre estas dos figuras. Son dos figuras matemáticas, científicas, astronómicas, grandes representantes de este salto de pensamiento que se dio durante pues, este gran estallido, digamos, de conocimiento durante el periodo del Renacimiento, el periodo barroco, de la Ilustración, etcétera, ¿sí? Entonces, notemos aquí un detalle en lo que a nosotros nos respecta, más allá del contenido de estas teorías, es que estos son dos personajes que representan un triunfo aparente de la razón, ¿sí? Triunfo del pensamiento humano y de la capacidad racional del hombre para comprender su realidad y darle un sentido, darle unas reglas, darle una lógica. Yo aquí no puedo dejar de mencionar que esta búsqueda racional es una de las grandes preguntas, más bien la pregunta por los límites de esta búsqueda, de este logro de la razón, es una de las grandes preguntas de la obra dostoyevskiana, absolutamente central, ¿sí? Es una pregunta que creo yo, insisto, sigue siendo profundamente relevante para el día de hoy, hasta el día de hoy, ¿sí? Pero entonces en este caso en particular, veámoslo, se nos está hablando de estos elementos científicos. Entonces la pregunta es, ¿qué pasaría si estas personas que ya pues a posteriori nosotros sabemos el impacto tan profundo, tan visceral que tuvieron en la transformación de la comprensión de nuestra realidad, si estas personas se vieran bloqueadas por determinados individuos en la posibilidad de realizar estos avances que le darían un prodigioso salto al pensamiento humano y a la colectividad humana, estas personas estarían justificadas a matar. Aquí se nos dice que sí lo tendrían, ¿sí? Que si esto implicaría, que alcanzar este conocimiento implicaría esto, es necesario, podría ser necesario llevar a esto, ¿sí? Eliminar a estas 10 o esas 100 personas para poder dar a conocer su descubrimiento a toda la humanidad, ¿sí? Y se nos dice no solamente que tendrían el derecho, ¿sí? La posibilidad de hacerlo, sino la obligación, ¿sí? Un detalle muy interesante, porque es como si se nos dijera entonces que lo que está en la punta del pensamiento humano, lo más importante de nuestro desarrollo radica en el avance intelectual construido a través de un ejercicio racional. Esa, de acuerdo a la perspectiva que aquí nos presenta el joven Raskolnikov, debería ser el summit de nuestra evolución, del pensamiento humano, ¿sí? Y se convierte, por lo tanto, el acto del crimen, digamos, el acto de la eliminación de una persona en un derecho, no solo en un derecho, perdón, sino en una obligación, porque entonces este individuo, si ustedes lo notan, incluso este individuo extraordinario, está subordinado a una regla superior, una regla que es la regla del conocimiento humano, específicamente un conocimiento humano de tipo racional que permitirá un salto en nuestro pensamiento, en este caso, en nuestro conocimiento científico. ¿Sí? Vean, un detalle realmente revelador, ¿no? Porque nos muestra otra vez que el superhombre, este hombre extraordinario, para no entrar en más comparaciones, este hombre extraordinario tiene una obligación, ¿sí? Tiene una responsabilidad, ¿sí? Que va más allá de sí mismo, ¿sí? Una responsabilidad con ese conocimiento que está descubriendo. Y dicha responsabilidad lo lleva o lo puede justificar a cometer determinados actos que podemos considerar violentos, destructivos o eliminadores, ¿sí? Bueno, entonces, esto no quiere decir, y lo reitera Raskolnikov, que Newton, por ejemplo, tomando el ejemplo, tendría derecho a matar al que fuera, e incluso pues meten de una forma un poco cómica, ¿no? Como robar a diario en el mercado, ¿no? Claro que no, ¿sí? Porque esas son acciones que responden a la necesidad individual de este ser extraordinario, esas realidades materiales del hombre extraordinario. Y eso no es algo que le interese a Raskolnikov. A nosotros, desde esa perspectiva, insisto, lo que importa es el conocimiento que este hombre extraordinario puede producir, ¿sí? Y lo que importa es que este individuo tiene derecho a actuar de maneras que sobrepasen un marco legal solo en el caso de que se rompa o se vaya o se impida el desarrollo de esas grandes ideas, no del cotidiano vivir o de las situaciones del día a día de este individuo. ¿Ok? Entonces, ahí hay un matiz importante a tener presente. Luego, vemos el salto que se da. Dejamos por un momento la ciencia y ahora vamos a hablar de los legisladores y guías de la humanidad. ¿Sí? Y nos presentan a varias importantes figuras otra vez. Ahora notemos que ahora estamos dando el salto de lo que eran, insisto, figuras científicas, ahora a figuras que representan desarrollos de un pensamiento legal y religioso.
¿sí? Entonces, primero se nos habla de Licurgo, un célebre pensador, un legislador espartano, muy conocido, que pues incluso algunos historiadores no saben si es real o no, pero bueno, no importa, que aparentemente vivió entre el siglo séptimo, entre noveno a séptimo antes de Cristo, no hay mucha claridad al respecto, es una figura muy conocida por la creación, digamos, de esas leyes que habrían de ser características de la polis espartana, como lo son, por ejemplo, la subordinación de los intereses privados a un bien público, la imposición de una estructura social estructurada alrededor de una vida militar, en donde la educación de la juventud estaba centrada sobre todo en las manos del Estado, no en las manos de un orden familiar, no en una sociedad privada. Y por supuesto también una organización de una sobriedad, de un control dentro de la vida privada. ¿Sí? Esos pues, elementos muy propios allí. Luego pues se nos menciona a Solón, que también es un muy importante legislador, en este caso ateniense, que vivió en el siglo sexto, séptimo, sexto antes de Cristo, que creó en su momento una constitución que buscaba, digamos, controlar también los excesos de poder que tenía una élite terrateniente. Sí, que había concentrado mucho la riqueza en Atenas y crear una situación, una serie de reformas que permitieran aliviar la situación del campesinado, ¿sí? Las dificultades del campesinado. Em, pero hay que señalar una cosa y es que pues sí se creó un sistema que, insisto, un aparataje legal, pero era un aparataje legal que estaba construido alrededor de la cantidad, de la posesión de tierras o de la posesión de propiedades que tuvieran los respectivos ciudadanos, ¿sí? Es lo que se conoce como una timocracia. ¿Sí? En ese sentido, entonces, como veremos, hay una serie de matices ambiguos que en este caso en particular implicarían que aquellos que no tuvieran pues, posesiones materiales, tierras, economía, pues no tendrían derecho a participar en este ejercicio social. ¿Sí ven? Ahí hay una ambigüedad que exploraremos más adelante. Luego vemos a Mahoma, pues, ¿qué más presentación necesitamos? La muy importante figura religiosa, muy importante figura militar que logró unificar a muchos pueblos árabes, construir las bases del pensamiento islámico, del pensamiento musulmán, una figura que es considerada uno de los grandes profetas. Uno, desde la perspectiva musulmana, es el último de una larga serie de profetas que incluyen incluso a Jesucristo y que habrían de conducir pues, al nacimiento de una nueva fe, de una nueva religión, una de las religiones más importantes de nuestro mundo. ¿Sí? Luego tenemos a Napoleón, pues una figura que resulta más cercana, obviamente, para el legado histórico decimonónico de Dostoyevsky, ¿no? Una figura que fue al mismo tiempo una figura que marcó el final, digamos, de un primer periodo de la Revolución Francesa y fue al mismo tiempo una persona encargada de expandir a través de sus conquistas militares, de sus luchas, muchas de estas ideas, digamos, de la Revolución francesa, ¿sí? Como otra vez el establecimiento de una serie de leyes que buscasen pues, una mayor equidad social, ¿sí? Aunque, insisto, dichos presuntos logros fueron construidos a través de una serie de conflictos, ¿sí? De confrontaciones, de violencias, de ataques. Podemos pensar pues, en un sinnúmero de batallas, por ejemplo, y en un sinnúmero de muertos, ¿no? También pensemos pues, en la desastrosa campaña rusa, en la campaña a Moscú, donde Napoleón perdió pues, a buena parte de sus tropas, ¿no? Por una combinación de la lucha que el general Kutuzov realizó en aquel entonces, con pues, digamos, el retroceso que hicieron las tropas rusas, la llegada del invierno, bueno, en fin, creo que podemos estar un poco al tanto de esta historia, pero entonces volvamos ahora al texto, observemos, entonces tenemos allí 4 personajes. Creo que en estas brevísimas pinceladas contextualizadoras que les he presentado, queda claro, insisto, que hay una ambigüedad en la actitud o en los resultados de estos personajes. Nos damos cuenta que son figuras que en principio podríamos observar como figuras trascendentales, figuras que efectivamente son legisladores, guías de la humanidad, como nos menciona aquí el texto, legisladoras y transformadoras, pero la pregunta es, y nos lo hace aquí muy claro Raskolnikov, es ¿a qué costo se lograron esto? ¿Sí? Podríamos verlo desde otros ángulos. Es decir, Licurgo logra una estabilidad en la polis ateniense imponiendo un orden
militarista, ¿sí? Una dictadura militarista prácticamente, ¿sí? En el caso de Solón podríamos mencionar también que existen una serie de limitaciones plenas o amplias a este presunto discurso democrático, ¿no? Y de equidad que aquí se presenta, insisto, donde, por ejemplo, las bases esclavas o campesinas quedarían completamente, pues, no, olvidadas o por lo menos no tendrían el reconocimiento que se esperaría, ¿sí? En el caso de Mahoma, pues también podríamos pensar en el sinnúmero de batallas que allí se dieron, cómo esto condujo, no solamente en su momento, sino inmediatamente después de la muerte del profeta, de Mahoma, pues a las luchas intestinas entre los mismos árabes, la separación en ramas del Islam, las luchas que después se dieron durante las cruzadas, etcétera, muchas violencias. Y pues Napoleón, ya ni se diga, ya lo he mencionado también, toda esta sangre que se derramó durante estas guerras napoleónicas. Entonces, allí es donde nos damos cuenta que detrás de la cara de elementos que nosotros consideramos centrales de nuestros procesos civilizatorios, de nuestros procesos de construcción religiosa, histórica, se esconde una criminalidad, se esconde una violencia, ¿sí? ¿No les parece poderoso y terrible también descubrir que muchas de las bases de nuestra identidad y de nuestra herencia, así sea una herencia europea, así sea una herencia de tipo grecolatino, son herencias que están empapadas de sangre? E insisto, aquí podemos hacer muchos ejemplos, ¿sí? Yo les pido a ustedes que pues también lo acerquemos, ¿no? A nuestros propios contextos, a nuestras propias historias de cada uno de nuestros países. Esto no necesariamente tenemos que aplicarlo solamente a un marco europeo. Podríamos preguntarnos también cuántas culturas a lo largo de muy diversos periodos de la historia de la humanidad estuvieron construidas alrededor de conflictos, ¿sí? Podemos pensar, por ejemplo, en las campañas conquistadoras o imperiales de los aztecas antes de la llegada de los españoles, o las luchas intestinas que existían también en el momento de la llegada de los españoles entre los incas, por ejemplo, ¿sí? Entre Huáscar y Atahualpa. O podríamos pensar acercándonos más también, en mi caso, por ejemplo, a la historia de nuestro país, de nuestra Colombia también, como muchos de estos grandes saltos se han dado, saltos históricos se han dado también a partir de conflictos muy fuertes, de guerras civiles, de confrontaciones. Es un tema que sigue siendo relevante al día de hoy, en donde muchas veces determinados grupos armados justifican su accionar diciendo que no podrían haber logrado saltos, no se pueden haber logrado determinados saltos históricos, constituciones, transformaciones, de no haber sido por una confrontación militar, ¿sí? De la misma forma que otros estamentos políticos, militares, podrían argumentar que se logró una estabilidad, un status quo también a través de una serie de violencias o de elementos que pueden ser vistos de manera crítica como antiéticos, ¿sí? Entonces, eso es un tema que sigue siendo muy relevante, ¿sí? Y podríamos, tomando lo que aquí dice Dostoyevsky, o bueno, Raskolnikov más específicamente, que estas personas eran criminales, ¿sí? ¿Por qué? Y miren, tenga interesante cómo nos explora esta noción de criminalidad, porque aunque, aunque solo fuera, así no fuera ya por el acto de matar a mucha gente inocente, porque en el momento de promulgar una nueva ley, de proponer un nuevo paradigma, una nueva visión del mundo, inmediatamente estaban rompiendo un orden previo, se están transgrediendo un orden anterior, y por lo tanto en dicha transgresión ya había un acto de violencia para el status quo, ¿sí? Puede que desde nuestra perspectiva contemporánea sea algo positivo, pero desde el pasado, desde ese momento, en el instante en que dichos cambios sucedían, serían vistos como amenazas a un status quo, como un acto de violencia, y estas personas serían violentas. Un ejemplo muy claro que podría también haberse utilizado aquí es el del mismo Jesús, por ejemplo, ¿no? Una figura que en su momento por los mismos romanos pues fue vista como un criminal, ¿sí? Un criminal que atacaba un status quo. Entonces, bajo esa perspectiva meramente directa de un cambio, de una transformación, de una transformación de un orden social, estas personas son criminales. Y bueno, por supuesto está el otro hecho que ya mencionábamos, que es el derramamiento de sangre, ¿sí? La violencia que a veces implica esta ruptura de un status quo. Y noten un detalle muy fascinante, y es que también se nos señala que en dichos saltos del status quo, en esas rupturas, muchas personas que defendían esa presunta normalidad eran personas incluso bien intencionadas, ¿sí? Personas que querían mantener un orden y que murieron inocentemente, en este caso, ¿sí? Personas inocentes que sencillamente querían defender una ley que consideraban correcta. Entonces aquí nos preguntamos hasta qué punto también la civilización, la legalidad,
de la que tanto hablamos no está construida o no se ha construido históricamente también a partir de la violencia, a partir de la sangre y de la imposición. ¿Sí? Es una pregunta poderosa, es una pregunta que creo que debemos hacernos y que realmente resuena en el aire permanentemente, ¿no? Como decir, hasta qué punto de verdad estamos construyendo o hemos construido nuestra sociedad a partir de sangre, de violencia. ¿Sí? Es una de esas grandes preguntas, ¿no? Sobre la naturaleza de lo que a veces llamamos civilización, ¿no? Bueno, también otro detalle que también llama, que bueno, pues es una continuidad de esto, es que pues muchas de estas personas presuntamente benefactores fueron responsables de matanzas. Ya hemos entrado, ya hemos explorado eso, ¿sí? Y también se nos dice que estos hombres, ¿sí? No solo los que descuellan, sino que todos aquellos que tengan un elemento único, un elemento particular, es decir, que tengan algo ligeramente novedoso, son en mayor o menor medida unos criminales, otra vez porque están rompiendo un status quo, ¿sí? Aquí podemos pensar en la misma labor del intelectual, por ejemplo, o del artista, o de cualquier profesión, ¿sí? Que de inmediato está rompiendo, digamos, una convención y por lo tanto de inmediato se transforma en una persona que va en contravía de un orden establecido, ¿sí? Entonces en eso todos seríamos criminales, ¿no? Es fascinante pensarlo. En el acto, por ejemplo, si retomo lo que acabo de decir, el acto del intelectual, el acto de reflexionar un poco fuera de la cajita, ¿nos convierte a nosotros en criminales? Ustedes que aquí también me están escuchando, ¿seríamos todos criminales si estamos tratando de llevar, digamos, un poco más allá de nuestras fronteras cotidianas en nuestro pensamiento? Curiosa lectura también de la criminalidad. Em, y bueno, también nos dice, de otro modo le resultaría muy difícil abandonar la senda trillada y si hay algo a lo que no están dispuestos a seguir es la senda trillada. En este caso, están, en mi opinión, hasta obligados a no seguirla. Aquí entremos en una pregunta otra vez, ya de tipo personal. No nos vayamos necesariamente a estas grandes estas grandes figuras de la historia de la humanidad, estas grandes transformaciones, sino pensémoslo en nuestra vida cotidiana. Si para nosotros alcanzar una felicidad, si para nosotros alcanzar un éxito material, profesional, es necesario que nosotros a veces pasemos por encima de otras personas, nos opongamos a una serie de reglas que nos oprimen, ¿lo haríamos? ¿Sí? ¿Sería necesario, sería hasta obligatorio que lo hiciéramos? De lo contrario, no estaríamos nosotros entonces entregándonos otra vez a un camino trillado, obligado, aburrido, desesperante que nos destruiría. Mm. Y veámoslo, no necesariamente tenemos que llegar al crimen, quizá, obviamente, pero podemos preguntarnos, por ejemplo, si nosotros quisiéramos, pensemos en nuestras cotidianidades familiares, ¿qué pasa si nuestros padres en algún momento de nuestras vidas, bueno, alguna figura de autoridad trataron de imponernos una determinada carrera, un determinado orden de vida y nosotros consideramos que era incorrecto? eh, Nos preguntamos, ¿sería entonces allí obligación de nosotros entregarnos a la rebelión? ¿Romper ese orden para nosotros poder encontrar nuestro propio camino? ¿O nos aceptamos un camino trillado a riesgo de que luego sintamos de que no fuimos o no alcanzamos ese potencial que estábamos allí buscando? ¿Sí ven? Aquí hay como una noción de responsabilidad también individual con esta necesidad de una rebelión. Esa es una pregunta valiosa y creo que más allá, insisto, de los argumentos que se presenten posteriormente en la novela, es innegable que aquí Raskolnikov tiene un punto muy, muy importante, ¿sí? La necesidad de un acto de rebelión en nuestro mundo, de actuar con rebeldía también para encontrar nuestra propia senda. Tengámoslo muy, muy presente. La pregunta es también hasta qué punto podemos llevar esta rebeldía, ¿no? Y entonces, observemos, aquí también Raskolnikov amplía y ahora lo que quiere hablarnos de la división de personas ordinarias y extraordinarias. Por supuesto, este es un punto flaco que su interlocutor obviamente también va a atacar, ¿no? Es como esta misma persona extraordinaria puede saber que es extraordinaria, ¿sí? ¿Quién divide, quién decide quién es extraordinario y quién no, ¿sí? El mismo Raskolnikov dice es un tanto arbitraria, no trata de negar ese punto. Pero también nos dice que en general en su lectura, en su interpretación, existen dos tipos de personas, ¿sí? Dos clases de personas o en la naturaleza. Unas personas ordinarias o inferiores, como llama, una materia prima, es una expresión un poco cruel, me parece, que sirve únicamente para reproducir otros seres semejantes a ellos, ¿sí? Son como, así como un material que se transforma mecánicamente hacia un elemento repetitivo, ¿sí? Y otras personas propiamente dichas, note que esas sí se las considera personas, las otras no tanto, que tienen el don o el talento de pronunciar en su medio una nueva palabra, ¿sí? Existen divisiones, subdivisiones, pero los rasgos característicos son, en la primera de ellas,
¿sí? La materia prima está integrada de personas que siguen, que son de naturaleza conservadora, jerárquicas, que viven en la obediencia y a las que les gusta obedecer, ¿sí? Mientras que en la segunda encontramos a personas que transgreden las leyes, son destructores o al menos tienden a hacerlo en la medida de sus posibilidades. Bueno, entonces exploremos con detalle esta división. Entonces, en primer lugar, nosotros lo que tenemos son personas que siguen un orden, ¿sí? Que persiguen una continuidad de una serie de reglas preestablecidas, ¿sí? Su vocación es esa. Y esto nos lleva a una discusión más amplia, que es otra de esas grandes discusiones sobre la naturaleza humana que Dostoyevsky exploraría en muchas de sus novelas. Y es la pregunta sobre la noción de libertad, ¿sí? Sobre en qué consiste la libertad, sobre si nosotros como individuos queremos genuinamente la libertad, ¿sí? ¿Qué pasa si en realidad, si al preguntarnos sobre nuestra naturaleza humana, llegamos a la conclusión de que el hombre, más que un anhelo de libertad, tiene un anhelo de obediencia? Esto puede sonar un poco polémico, pero pensémoslo, ¿sí? Preguntémonos cuáles son las posibles consecuencias de una total libertad. ¿Qué pasaría si ustedes, yo, cualquier persona tuviera de repente la posibilidad de ser totalmente libre? La pregunta sería, primero, ¿qué haría con dicha libertad, no? ¿Hacia dónde iría? ¿Qué decisiones determinaría? Y ahí es donde nosotros diríamos, ¿alguna vez nosotros nos hemos puesto un ejercicio autorreflexivo tan profundo como para saber exactamente qué haríamos en un momento en que tuviéramos una libertad total? Puede que no. ¿Qué tal que no lo hagamos hecho en el momento en que tuviéramos una libertad absoluta? No tengamos la menor idea qué hacer con ella, ¿sí? Esa es una opción. Otra opción es que nosotros en el momento de tener dicha libertad actuemos en una forma que vaya en desmedro del beneficio de alguien más, de una sociedad, nos volvamos seres destructivos o dañinos o egoístas. Es otra posibilidad. Y otra posibilidad también, que es muy factible, es que nosotros en el momento en que recibamos la libertad tengamos pánico de ella. De repente sentamos que no sabemos qué hacer con ella, que nos sintamos perdidos en un mundo que ya no nos entrega ninguna regla y de pronto lo que queramos es volver a un orden, ¿sí? A un orden que la gente nos ha entregado, ¿sí? Pensemos, esto, insisto, puede parecer polémico, pero creo que es una también, en mi opinión, una de las razones o uno de los sentidos que explican también nuestro mundo contemporáneo, ¿sí? ¿Por qué de pronto, a veces ustedes pueden haberse preguntado, tenemos en nuestro mundo regresos o estallidos, digamos, de movimientos de ultraderecha, movimientos hipernacionalistas, movimientos racistas, movimientos ultrarreligiosos? ¿Por qué? ¿Sí? Podríamos pensar desde una perspectiva sí, liberal, una perspectiva de izquierdas, depende de lo que ustedes quieran decir, pero si eso ya se había superado, ¿sí? Si ya habíamos hecho también un ejercicio de reflexión histórica sobre la importancia del individuo, bla, 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 y luego de pronto esto sucede. Yo creo que la respuesta radica en esto, en la pregunta otra vez sobre hasta qué punto lo que queremos es una obediencia. Y no me malentiendan necesariamente una obediencia a un individuo, sino una serie de reglas, ¿sí? Una serie de reglas que necesitamos para poder vivir. Y sin esas reglas nos sentimos vacíos, nos sentimos perdidos, nos sentimos huérfanos, ¿sí? Huérfanos de madre, huérfanos de padre, huérfanos de nación, huérfanos de equipo de fútbol, huérfanos de cantante de pop, huérfanos de lo que sea. Si nos sentimos huérfanos de esos grandes ídolos, de esas grandes figuras que nos han dado un norte, queremos volver a ellas desesperadamente para entregar un sentido, ¿sí? Ahí Dostoyevsky descubre algo muy poderoso en nuestra naturaleza, una cosa muy honesta, puede ser un poco cruel, puede ser un poco dolorosa de descubrir, pero ciertamente es que en nuestra naturaleza humana no solamente hay un instinto de libertad, una búsqueda de libertad, sino también una búsqueda de obediencia. ¿Sí? Es uno de esos temas que le interesan muchísimo, ¿sí? Entonces podríamos decir, él dice, y Raskolnikov nos dice más bien específicamente, pues hay algunas personas que gustan de la obediencia, ¿sí? Esa es su vocación y por eso no hay nada humillante en ellos en ser obedientes, gustan de eso, ¿sí? Mientras tanto, hay una segunda clase de personas, personas que como ya decíamos anteriormente, pueden ser consideradas criminales, destructoras, dañinas incluso para estas personas que siguen esta obediencia, pero que por necesidad necesitan ir más allá, transgredir, romper las leyes, destruir, avanzar poderosamente, porque de lo contrario sienten o conciben que no están logrando una genuina meta, que no están siendo honestos con su propia búsqueda, que no están siendo honestos con ese descubrimiento, con ese anhelo de descubrimiento que poseen allí, ¿sí? Y estas son las personas, digamos, que Raskolnikov denomina ya como individuos, ¿sí? Este sí los considera individuos, estos son personas que solo siguen un orden, en cambio, estos son individuos ya o extraordinarios, diríamos, que tienen una búsqueda de una búsqueda irredenta y total de libertad, ¿sí?
Entonces, esto nos lleva ahora también a una pregunta sobre los límites de esa libertad. Ya mencionábamos nosotros, puede que la obediencia total sea una cosa placentera, sea una negación también de nuestras posibilidades de pensamiento y demás. Pero ¿qué pasa si nos vamos al otro extremo y ahora pensamos totalmente en una libertad absoluta, donde lo único que importa soy yo y ese presunto conocimiento que yo tengo para transformar, ¿sí? Para convertir o algo así, para pronunciar una nueva palabra, como nos dice aquí. Me parece poderoso también esa expresión, ¿no? Primero porque hace obviamente referencia al mismo ejercicio creativo, narrativo, literario que se está construyendo en esta obra, y en segundo lugar porque también nos habla de un término que parece conectado con una revelación, ¿no? Con un elemento casi místico y espiritual, cosa que demuestra otra vez cómo incluso dentro de este discurso que aparentemente parece, al menos en un momento, romper o de negar algunas de estas nociones trascendentes religiosas, existe por allí abajo siempre la nueva revelación, ¿no? El superhombre o el individuo extraordinario es uno que parece imbuido también de un poderoso discurso trascendentalista, transformador, ¿sí? Muy, muy importante. Entonces, ahí suena esa nueva palabra, tiene un eco innegablemente religioso también. Y bueno, entonces, ¿cómo son los crímenes de estos hombres? Ya hemos visto, ¿no? Como que el crimen también es relativo a lo que se puede entender como crimen en este caso de personajes. Y aquí, otra vez, pues Raskolnikov retoma su idea y nos dice que estas personas tendrían el derecho de pasar por encima de un cadáver para encontrar en su interior el permiso de vadear la sangre, ¿sí? Pueden hacerlo. Es una pregunta muy, muy brutal realmente, ¿sí? Sobre cuáles son, en dónde se encuentran los límites éticos de nuestra sed de conocimiento. ¿Qué pasa si nosotros sabemos que tenemos dentro de nosotros una idea, una posibilidad de descubrir algo genuinamente nuevo, transformador y distinto, pero sabemos que para lograrlo tenemos que destruir mucho? Y aquí podemos ampliar el discurso, ampliémoslo no solamente, digamos, a un espacio humano, sino un espacio animal. Por ejemplo, ¿qué sucede si nosotros sabemos que para un avance de la ciencia se necesita el sufrimiento de X o Y animal? ¿Estamos dispuestos a aceptarlo? ¿Sí? ¿Qué pasaría si sabemos que debemos destruir determinados ecosistemas para lograr una presunta noción de progreso? ¿Sí? ¿Es necesario? ¿Es aceptable? ¿Sí? Es decir, ¿dónde se encuentran esos límites? ¿Sí? ¿Estamos dispuestos a vadear esa sangre pensando en función de una idea última? Complejo, ¿sí? Pero pues Raskolnikov en este momento al menos cree que sí, es por eso es que habla de un derecho al crimen, ¿sí? Hay un determinado contexto en donde hay un derecho al crimen, ¿sí? Él dice que se ha partido de una noción jurídica, es interesante eso también, un derecho al crimen, es como si de pronto él también regresase a estos discursos legales de una legalidad colectiva. Nótese que hay un reconocimiento de la importancia de la existencia de dicha legalidad, ¿sí? Porque se nos ha dicho ya con mucha claridad que una gran mayoría de personas anhelan otra vez una obediencia a una ley, ¿sí? Entonces no es que se trate ya tampoco de un ejercicio de anarquía o destrucción, no, no es eso. ¿Sí? Sino que se reconoce todo lo contrario, que existe una ley, pero la pregunta es, ¿existen momentos o excepciones en donde dicha ley merece, no solo puede, sino merece ser rota? Mm, una pregunta compleja la que aquí nos propone, ¿sí? Y miren, y hay un detalle también que señala, y es que, volviendo, si lo vamos a tomar bajo este aparato de una ley que juzga, es claro que muchas de estas personas que busquen una trascendencia van a ser personas que van a ser castigadas, que van a ser destruidas por ese status quo, ¿sí? Esas masas o esos colectivos que quieren mantener dicho orden preestablecido, castigan, cuelgan, aquí nos dice, ¿sí? Con su vocación conservadora, tradicional, ¿sí? Em, es decir, en el presente de la vivencia de muchos de estos individuos transformadores extraordinarios, existe también una conciencia de su potencial o de su posible futura y cercana destrucción a manos de personas que no quieren que dicha transformación se dé. Y podemos allí pensar en nuestra historia, podemos pensar en un sinnúmero de importantes líderes sociales, de importantes figuras políticas, religiosas, que han sido también sometidas a martirios, muertes y demás por persecuciones políticas, religiosas, etcétera, ¿sí? Entonces ahí también está ese peso, pero, también se nos dice que a futuro, en las generaciones futuras, esas mismas masas pondrán a los justiciados en un pedestal y se inclinarán más o menos ante ellos, ¿sí?
Hay una noción de que entonces estas personas extraordinarias van un poco hacia en la vanguardia, una vanguardia de hacia dónde se conduce o se dirige una sociedad, una vanguardia que eventualmente, al principio es aniquilada, atacada, etcétera, pero después, posteriormente, una vez la sociedad avance hacia ese punto donde se encontraba este individuo, se convertirá en status quo, se convertirá en un elemento aceptado colectivamente, ¿sí? Y habrá una inclinación y un respeto por estas figuras. Otra vez podemos pensar en un sinnúmero de personajes históricos que en su momento fueron muy denostados y hoy por hoy pues, se han convertido en ejemplos, motivos de admiración por la sociedad. ¿Sí? Ahí creo que también hay un reconocimiento de eso. Pero noten, y creo que no decía esto en vano, noten entonces que en la figura del hombre extraordinario también se esconde el seno o el origen de un futuro status quo. ¿Sí? Hay una contradicción interesante allí que vamos a explorar un poquito más adelante. Y bueno, entonces el pasaje concluye con esta visión de estas dos categorías, ¿sí? Diciéndonos, la primera categoría es el hombre del presente, el hombre que vive ahora, vive para la hora, en este instante, ¿sí? En este orden establecido. El otro, pienses en el futuro, en esa vanguardia que tal vez nunca habrá de ver, que nunca habrá de ver plenamente concluida, ¿sí? Entonces, unos conservan, los que se mantienen en un presente conservan, multiplican, mientras que los otros mueven y conducen hacia un fin, ¿sí? Hacia una presunta meta o hacia un avance. Y miren que interesantemente el mismo Raskolnikov nos lo menciona, dice que ambos tienen el derecho a existir, ¿sí? Y nos dice, conmigo todos tienen un derecho análogo. Cosa curiosa, ¿no? Pensaríamos que tal vez su conclusión habría sido entonces existe estas personas o las personas extraordinarias tienen naturalmente mucho más derecho, ¿sí? O son las únicas que deberían mandar, únicas que deberían imponer o tener sin una lógica. Y no, nos dice que ambos tienen el derecho a existir, ¿sí? Claramente él ya estableció una diferenciación que podríamos calificar de elitista porque pues algunas ni siquiera las califica de humanas, ¿no? Hay una semilla de algo muy peligroso también allí, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a mencionar un poco más en un momento. Pero innegablemente habla también de la necesidad de esa coexistencia. Es como una coexistencia violenta, compleja, contradictoria, pero necesaria, ¿sí? Por eso habla de derecho análogo. Y por eso dice, vive la guerre éternelle, viva la guerra eterna. ¿Sí? Dice que esto, él ya ve, digamos, este conflicto entre estas dos fuerzas como una guerra permanente. ¿Sí? Existe la necesidad de una existencia de cada una de ellas, pero al mismo tiempo va a haber siempre una competencia violenta entre cada una de ellas, ¿sí? Un conflicto, una confrontación poderosa, hasta un momento último en donde exista la Nueva Jerusalén. Esta es una referencia al Apocalipsis, que era uno de los textos favoritos de Dostoyevsky, y pues que nos hace referencia obviamente a ese mundo último, ultraterreno, ese nuevo universo en donde otra vez, digamos, una ciudad ideal soñada aparezca entre los hombres. Es decir, esta guerra eterna entre estas dos fuerzas habrá de mantenerse hasta el fin de los tiempos, hasta ese momento en donde estemos ya fuera del tiempo y lleguemos al final de todo. ¿Sí? Eso como una descripción, en pocas palabras, una descripción cruenta, dolorosa también de muchas de nuestros razonamientos, existencias sociales, de cómo funciona el mundo en el que nosotros vivimos. ¿Sí? Así termina este pasaje. Y así es como también pues, Raskolnikov termina el resumen de su artículo. ¿Sí? Es esa la esencia de lo que él había propuesto y esta es la esencia filosófica de muchas de las acciones que él acomete durante la obra y de muchas de las relaciones interpersonales que establece a lo largo del texto. Entonces, habiendo visto esto, es importante que nosotros hagamos una reflexión sobre su misma naturaleza, ¿sí? Sobre lo que esto nos está diciendo. Tengamos en cuenta varias cosas. Pensemos, por ejemplo, o pensémoslo también como en una reflexión de hasta qué punto pues esto puede resultarnos válido o importante. Entonces, pensemos primero, por ejemplo, también en los desarrollos que tienen dentro de la misma historia. El mismo Raskolnikov justifica todas estas acciones, se presenta así, pero hay algo que resulta interesante, que me ha resultado siempre interesante leer este texto, es que muchas, al menos en la estructura de la novela, estas justificaciones de tipo racional, ¿sí? Que él mismo nos está expresando, que acabamos de observar, se nos expresan a posteriori de los crímenes cometidos, ¿sí? Y se nos ha descrito con mucho detalle también cuál ha sido su reacción emocional durante el acto de cometer estos crímenes, ¿sí? Durante el momento de cometerlos. Y es una acción que es muy distinta
Es totalmente contradictoria o opuesta a lo que él parece presentarnos aquí. Bajo esta perspectiva, nosotros podríamos pensar entonces que el individuo elegido o que se considera a sí mismo elegido extraordinario, tendría un accionar más bien tranquilo o por lo menos muy racional de dichos crímenes, pero eso no es lo que sucede con Raskolnikov, es todo lo contrario, es un muchacho asustadizo, un muchacho nervioso, un muchacho que tiene una crisis emocional muy profunda, que vive en una paranoia constante y que claramente, aunque no quiera aceptarlo, siente una culpa creciente por lo que ha sucedido, ¿sí? Que lo lleva a acontecimientos posteriores de la novela que prefiero no revelar. Pero más allá, digamos, otra vez del mismo personaje, lo que nos interesa nos demuestra eso es algo muy interesante y es una cosa central que me parece muy clave para tener este pasaje en contexto también. Es la relación entre un pensamiento racional y una ejecución emocional. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando nosotros justificamos toda una serie de nuestros actos a través de una serie de pensamientos abstractos que parecen muy lógicos en perspectiva, pero que en el momento de ser ejecutados chocan con una sensación emocional que nos resulta extraña, que nos resulta abrumadora, terrible, dolorosa? ¿Cómo procedemos ahí? ¿Denegamos por completo la emoción? ¿La enterramos? ¿O empezamos a descubrir que en dicha emoción existe quizás algo que no podemos explicar, que no encaja del todo en este perfecto esquema tan jerarquizado que también nos presenta Raskolnikov, y es una secreta empatía, un sentido de igualdad con los demás que ya no responde a un orden racional, sino que responde a un reconocimiento empático de la valía de un otro, ¿sí? Que yo no puedo explicar, pero que existe dentro de mí. Uf, ahí hay algo poderoso, ¿sí? Y es algo que no necesariamente se expresa aquí, ¿sí ven? Em, también podríamos hablar de muchas de las contradicciones también que ofrece este pasaje, ¿no? Esa búsqueda, digamos, de una visión de lo extraordinario y demás, que sin embargo, como mencionaba, puede conducir eventualmente a la constitución de un nuevo status quo. ¿Sí? Y como estos hombres extraordinarios pues son figuras que sin embargo parecen estar constituidas como anunciadores de futuras órdenes que habrán de ser asimismo destituidos, transformados, ¿sí? Em, Creo que son preguntas válidas, preguntas importantes. Y creo que también es algo que nosotros debemos tratar de llevar, no necesariamente al plano extremo que nos presenta Raskolnikov, sino a un plano de nuestra propia vida, insisto. Hasta qué punto nosotros debemos o podemos encontrar un equilibrio entre una búsqueda de nuestra libertad, de nuestro propio sentir, de nuestras propias metas, emociones, y el respeto a una obediencia, a un orden, ¿sí? Social. ¿Sí? Es posible hacerlo, debemos hacerlo. em, es complejo, no creo que exista una respuesta fácil, pero para mí, si me lo preguntan a mí, una de las cosas que son más claves y centrales también de esta novela, sumados a esta reflexión poderosa que hace este pasaje, es la del reconocimiento también de la importancia de un ejercicio emocional, de un ejercicio empático con y con los demás, ¿sí? Con todas las personas que nos rodean, más allá de un ejercicio abstracto de pensamiento, sin denegar con esto la importancia y el impacto que tiene un pasaje tan prodigioso y tan complejo como este, ¿sí? Que nos confronta y que nos hace ver de pronto o hacernos pensar a nosotros, como decía hace un rato, ¿somos acaso nosotros también criminales? Esa es la pregunta que yo les dejo a ustedes también hoy, ahorita, terminando esta meditación literaria. En fin, espero que hayan disfrutado mucho. Espero que esto les abra muchas preguntas, que nos lleve también a reflexiones también sobre los límites, que nos haga pensar también sobre nuestro propio ser y buscar o preguntarnos en dónde puede radicar lo extraordinario. ¿Debemos o podemos considerarnos como seres extraordinarios? Y si es así, ¿cuáles también o cuáles deberían ser los límites y las responsabilidades de esa cualidad extraordinaria? ¿Dónde se encuentran? ¿Podemos romperlos o por el contrario debemos pensar profundamente en los demás? Les dejo esa pregunta. Muchas gracias. Entonces, pues nada, ya a futuro, espero, sé que Dostoyevsky es un personaje, un escritor sumamente complejo, espero que podamos volver a ver otros pasajes igualmente fascinantes que nos muestren otras facetas, quizás por ejemplo más espirituales y trascendentes de este gran autor. Muchísimas gracias como siempre por su interés y atención. Mi nombre es Diego Arboleda y estas son las meditaciones literarias. Hasta una próxima ocasión.